Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a prepararnos para esta escuela muy preciosa que nos ha una vez más acompañarnos. Y antes de empezar esta escuela, quiero pedirle si hay alguien que necesite una copia de la escuela, por favor, que levante su mano. Alguien que necesite una copia o todo, ya todos casi la tenemos, ¿verdad? Allá veo una mano levantada. Pero antes de entrar a esta escuela también vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él sea, ¿verdad?, el que siempre los dirija a través de su Santo Espíritu. Digamos con reverencia: bendito Padre Celestial, que moras en ese cielo santo, una vez más, oh Jehová de los ejércitos, queremos darte las muchas gracias porque nos ha permitido estar en tu presencia. Una vez más, Señor, un sábado más que queda escrito en el libro de los recuerdos, que un día serán abiertos y tú mirarás, Señor, y verás nuestro corazón ahí, esperando siempre, Señor, que seas tú el que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales y limpie nuestro corazón y nuestros labios para presentarnos delante de ti. Recibe esas alabanzas, Señor, que puedan llegar hasta el trono de tu gracia, y permítanos una vez más, este puñado de tus hijos, escuchar, Señor, el mensaje de esta escuela preciosa que tú tienes para nuestra enseñanza. Te pedimos que bendigas a cada uno de los presentes acá, Señor, y los que no están presentes, que están a través de otras plataformas diferentes, que tú también les bendigas, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia y tu amor y tu gran paciencia para con nosotros también. Quédate con nosotros en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos la honra y te damos la gloria por la eternidad de los siglos. A ti y a Él sea por amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Ya teníamos días que no los veíamos, hermanos. Nosotros habíamos estado ausentes por unas semanas y luego un suceso nuevo nos da un tiempo más para ausentarnos, ¿verdad? Pero una vez más estamos acá. Podemos ausentarnos quizás físicamente, pero no podemos ausentarnos espiritualmente del Señor, ¿verdad? Así que esta escuela está muy bonita, hermanos. Todas las escuelas están muy bonitas, pero esta en realidad está más especial, y la que viene todavía más, porque nos habla de algo muy grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y sabemos que somos poquitos los que estamos acá, pero entre 2 y 3 familias vamos a desenvolver estas escuelas, y también los hermanos que están, no sé cuántas familias hay conectadas en Zoom, también pueden levantar su mano y opinar también. La lección número 9 dice promesas cumplidas. Promesas cumplidas. Y cuando oímos la palabra promesas, nos trae algo a recordar acá. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho promesas? Muchos, yo creo que todos, ¿verdad? Todos nosotros hemos de alguna u otra manera incluso hecho una promesa a nosotros mismos, o hemos hecho una promesa a alguien, pero muchas veces no las cumplimos. En mi persona, ¿verdad? Siempre decía, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, y lo prometo que lo voy a hacer, y nunca lo hacía. De la misma manera el Señor viene y dice, yo voy a hacer esto, pero el Señor lo cumple, a diferencia de nosotros que no cumplimos muchas veces. Y algunas personas aún están bajo un papel comprometidas, y aún así no pueden cumplir sus promesas, o su pacto, mejor dicho,
respecto a lo que han acordado. Y esta lección nos da un ensayo, ¿verdad? Un recordatorio que las promesas de Dios no son como las promesas del hombre. Las promesas de Dios son dichas y hechas. Pero las promesas del hombre no son así, lastimosamente. Las promesas del hombre son dichas, tardan un tiempo y todavía siguen sin cumplirse muchas veces. Quizás de 3 o 4 promesas se cumplen la mitad de una, ¿verdad? Y eso lo sabemos en el ámbito social y en el ámbito espiritual también, no vamos a negarlo. En el ámbito mundial, ¿verdad? Todos sabemos de que siempre tenemos tropiezos, siempre tenemos dificultades. Pero nuestro Dios ha hecho un pacto y una promesa para todo aquel que sabe esperar en Él. Para todo aquel que tiene una paciencia en Él, que espera en Él, no importa cuánto tiempo, y eso es lo maravilloso de las Escrituras, que el Señor muestra tal y como somos, incluso a aquellos antiguos, a nuestro padre Abraham, por ejemplo, tal y como es, imperfecto, lleno de errores. Él también lo pone acá, para que nosotros aprendamos de eso y no cometer los mismos errores. Vamos a ir a la lección número 9 que dice promesas cumplidas. Dice el texto que viene de memoria que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11:11. Hebreos 11:11. No sé cuántos de ustedes se memorizaron el texto, hermanos. No, está bien difícil. Ok, vamos a ponernos de pie, por favor, y lo vamos a leer para ir analizando las palabras que el escritor, los escritores, mejor dicho, de esta carta, ¿verdad?, los quieren decir. Dice Hebreos 11:11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjense bien, ya vamos analizando, ¿verdad?, lo que está diciendo el Señor acá. Dice una vez más, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Está bien, hermano, pueden sentarse. Fíjense bien, hermano, por la fe. Fíjense cómo trabaja la fe acá, ¿verdad? La misma Sara dice, siendo estéril, o sea, Sara ya no podía tener hijos. Su tiempo se había terminado, ¿verdad?, para poder ella concebir hijos. Pero ahí es lo grande del propósito de Dios. Y eso es una pequeña, ¿verdad?, demostración del poder de Dios en algo tan grande para el ser humano, porque cuántas pero a veces se acaba el tiempo, ¿verdad? A veces no es lo que nosotros decidimos, sino lo que Dios decide. Por ejemplo, en mi caso, yo hubiera querido tener más hijos, pero lastimosamente hay un límite para los médicos en cual pueden decir, bueno, hasta un cesárea pueden tener hasta 3 hijos, ya no más, ¿verdad? Pero para Dios no es nada imposible, eso lo sabemos. Pero no solamente porque Sara era estéril, sino que era avanzada de edad también. Y es donde el poder, donde Dios se quiere manifestar. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y es ahí donde la gloria de Dios se manifiesta. En el caso de Sara. Sara era una mujer ya de edad. Tenía varias desventajas. Era una mujer mayor. 2, su tiempo de fertilidad había pasado ya. 3, no podía tener hijos por lo mismo que era estéril, ¿verdad? Entonces viene Dios
y actúa en ella. Y vamos a ver cómo el Señor hace estas maravillas que ha hecho en ella y en muchos de nosotros en la vida de esta familia, una familia que camina por la fe. Vamos a ir al capítulo 21 de Génesis y lo vamos a leer, hermanos, y lo vamos a analizar después de la lectura. Dice Génesis capítulo 21, en el verso 1. Y visitó Jehová a Sara como le había dicho. E hizo Jehová con Sara como lo había hablado. Fíjense bien, hermano, aquí está. Ya había mencionado Dios a Sara lo que iba a suceder. Y aquí lo vuelve a decir el Señor, ¿verdad? Dice, y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Aquí hay algo tan grande que vamos a ir analizando después, hermanos. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Dice el verso 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Aquí reconoció Sara, ¿verdad? Luego dice el verso 8, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Pongamos atención, hermanos. Verso 11. Este dicho apesadumbró en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te apesadumbres a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dice Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Verso 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Fíjense bien, hermanos. Verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y salió ella y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Verso 20.
Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán con su madre, que le tomó mujer de la tierra de Egipto. Verso 22. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: lo juro. Verso 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dijo a Abimelech, e hicieron ambos un pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Porque por esto llamó en aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos y así hicieron un pacto en Berseba. Y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y habitó Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Hermanos, esta es una historia de aprendizaje, ¿verdad? Para empezar. Muy hermosa. Muy hermosa. Y esto, déjeme decirle que encierra prácticamente toda la escuela. Esta lectura bíblica. Primero, hay muchas cosas que si pusimos atención, si leímos antes la escuela, podemos mirar con detalles cómo Dios le dice a Abraham algo muy importante que muchos de nosotros los hombres, y lo voy a mencionar, muchas veces no hacemos. Oye a tu esposa. A veces nosotros, hermanos, tomamos decisiones sin consultar a nuestras esposas. A veces nosotros decimos, es que el que toma la decisión en la casa soy yo, sin consultar a nuestra esposa. Mas, sin embargo, no sabemos que Dios usa a quien sea. Y aquí en esta escuela, en este texto bíblico, Abraham está, como dicen por ahí, estresado, podríamos decir, para usar la palabra estresado, ¿verdad? Porque apesadumbró, dice que se afligió, pues Abraham estaba afligido. Uno, vamos a analizar este texto bíblico primero. No sé si alguien tiene algún comentario antes de yo empezar a abrir comentarios. ¿Tiene algún comentario sobre lo que hemos leído? ¿Alguien tiene algún comentario, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a desglosar esto entonces. Primero dice que Dios visitó a Sara, ¿verdad? ¿Quién de ustedes sabe cuál es el significado del nombre anterior de Sara, que es Saraí y ahora Sara, hermanos? ¿Sabe alguien de ustedes? ¿Sabe cuál es el significado de Sara? Princesa, ¿verdad? Gracias, hermana Claudia. ¿Y el nombre de ella de antes era Saraí? ¿Cuál era? Se mueve mucho. Gracias. Creo que le van a tener que... Bueno, ahí está bien. Entonces,
Sara se llama princesa ahora, ¿verdad? Dice que Jehová visitó a Sara como lo había prometido. Le había prometido Dios a Sara y a Abraham una nación grande. Le había prometido una descendencia. ¿Y qué pasó? Lo cumplió, ¿verdad? Al tiempo de él, dice, ¿verdad? Y eso es lo más maravilloso. Muchas veces, en la escuela anterior y anteriores hemos visto que el error de Abraham, ¿verdad? Adelantarse muchas veces. Hermanos, ¿cuántos de nosotros por adelantarnos a las cosas tropezamos? Híjole. No, si yo le enseñara, yo les dijera, creo que estoy todo moreteado, pues, de tanto golpearme a veces, porque a veces los adelantamos a cosas y no nos damos cuenta que Dios dice, no, de eso no es la manera que yo quiero que procedas. Es a mi manera. Pero muchas veces pensamos que somos autoritarios y que podemos hacer y deshacer. Sí podemos hacer y deshacer, pero esos errores muchas veces los traen consecuencias. Y eso es lo que tenemos que mirar, esperar en Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Esperar en Dios. Y aquí Dios nos muestra que el padre de la fe, Abraham, aún no supo esperar. Y por eso, fíjense, trae consecuencias. Miramos que le nació su hijo, dice, y que hizo que al octavo día, como, ¿verdad? Dios le dijo, lo circuncidó. Y después de eso, cuando fue destetado el niño, según en las investigaciones que se han hecho, dice que los niños en aquel tiempo eran destetados de 2 a 3 años máximo. No quiere decir que va a tener un niño de 4 años y todavía va a estar, ¿verdad?, en la teta, ¿verdad? Pero de 2 a 3 años en aquel tiempo, claro, el cariño de la madre es grande, ¿verdad? A veces todavía lo considera como un bebé a su criatura. Y luego dice que cuando fue destetado, Abraham hizo un gran banquete, puedo imaginar, ¿verdad? Una gran fiesta, una alegría, porque ya el niño fue destetado. Y luego pasó algo. Dice que Sara vio que el hijo de Agar, o sea, Ismael, hijo de Abraham, empezaba a hacerle mal a su hijo o a portarse mal con Isaac. En teoría, esto es una teoría, calculamos que más o menos, según el tiempo que se investiga, es que Ismael tenía alrededor de 12 años y que Isaac tenía alrededor de 6 años, más o menos. Es un cálculo, no es bíblico, eso no está escrito acá. Pero entonces Ismael molestaba a Isaac. Ahora yo les hago las preguntas a las madres. ¿A quién le gusta ver que a su hijo se lo moleste, hermano? A nadie, ¿verdad? Como una madre natural, de la misma manera agarra, reaccionó y dijo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este niño esté molestando a mi hijo? El calor, ¿verdad? El de madre protectora resaltó acá. Pero hay una cosa acá bien grande. A Sara se le olvidó. ¿Quién fue la que le dijo a Abraham, ve y hazte con mi sierva, ¿verdad? Para que tengas un hijo. Se le olvidó a Sara eso, ¿verdad? Entonces, ahí donde miramos que cuando cosechamos, no lo fijamos qué es lo que cosechamos en realidad y que al futuro vamos a recoger de lo que cosechamos. El error más grande quizás de Sara fue darle la luz verde a Abraham de que se metiera con su sierva. Y nunca pensó que en el futuro, o nunca esperó, mejor dicho, que en el futuro iba a ser madre y que 2 príncipes acá, no pueden haber 2 príncipes en un reino, ¿o sí? No, ¿verdad? No se puede. Entonces empezó a notar eso y como madre dijo, no, aquí, espérenme, aquí el pastel solo está servido para una familia nada más, para mi familia. Dios me dijo a mí que de mí iba a salir la descendencia, no de Ismael. Entonces le dice a Abraham, actúa, sácalos de aquí a los 2. Ahora yo voy en algo muy grande acá, hermanos. ¿Cómo se sentiría usted como madre que tuviera un hijo, su esposo, con otra persona y que estuviera viviendo en el mismo lugar, que le diga, tienes que sacar a ellos de acá? Como al padre, ¿verdad? La cosa aquí. La madre actúa, le dice al padre. ¿Cómo se sentiría el padre? Ahora, ¿cómo se sentirían ustedes como madres eso? Tuvieran un hijo o una hija y que tendría que irse.
porque al padre no le parece la manera como se están comportando. Es algo bien difícil. Es algo bien difícil. Por eso dice la palabra del Señor que aquí se apesadumbró Abraham a causa de lo que le dijo Sara. Yo me pongo a pensar en Abraham, ¿va? ¿Cómo se puso Abraham? Pienso que se rascaba la cabeza y daba vueltas y yo ni durmió yo esa noche pensando qué podía hacer. Pero aquí viene lo maravilloso de Dios, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago de haber dicho a Abraham? Y viene el Señor y le dice, no te apesadumbres a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dice Sara, oye su voz. Atención, esposos. Oigamos la voz de nuestras esposas muchas veces para que no los tropecemos, no tropecemos y los golpeemos. Porque en Isaac será llamada descendencia. Oye su voz, le dijo el Señor, ¿verdad? Abraham. Entonces Abraham dijo, no, pues ella me dijo lo correcto. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿qué sabes? No, aquí tu palabra no cuenta para nada. Soy yo el que toma la decisión. Aquí los pantalones los llevo yo. El típico macho, ¿verdad? No, no es así, hermanos. El Señor le dijo, oye la voz de Sara, porque ella te está diciendo lo que tiene que suceder. Y qué difícil, ¿verdad? Hasta que Dios le tuvo que hablar a Abraham y decirle, lo que ella te está diciendo es lo que tú tienes que hacer. Entonces se levantó de mañana con una decisión ya que Dios le había dado y hizo como el Señor le dijo. Escuchó la voz del Señor, pero se lo había dicho Sara primeramente, su esposa. Eso es una lección muy grande, hermano. Créeme, a mí principalmente me enseña mucho. Que muchas veces queremos hacer algo, pero no ponemos a nuestra esposa en el mismo plan, ¿verdad? No le preguntamos. Yo creo que a mi esposa le da risa también, porque muchas veces me ha advertido, no hagas eso, así te van a fregar y sale cierto. ¿Por qué? Porque no le escucho. Por eso digo que es una lección muy grande para mí, porque muchas veces se nos olvida escuchar. La mujer es sabia, hermano, y mucho. Créanmelo. Y les da risa porque es cierto. Sabe mucho la mujer. Es un complemento, ¿verdad? Dios dijo, te daré tu complemento, o sea, la persona ideal. Y es que eso es, hermano. No puede faltarle a la comida la sal. No puede faltar ese complemento en nuestra vida. Y eso es lo maravilloso de Dios, que nos ha de mostrar en lo grande que Él es, ¿verdad? Y viene más adelante el suceso que tiene que irse el muchacho con ella. Van en el desierto. Pero fíjense bien, yo me pongo a pensar, ¿qué pensaría Abraham? ¿Qué pasó, verdad, con ellos? ¿Sabía Abraham que con una odre de agua iban a sobrevivir el desierto? O sea, Abraham no creo que... Es que, hermanos, créanme que yo me pongo en los zapatos de Abraham y yo creo que no hubiera podido ni dormir todos esos días hasta saber. Y eso que en ese tiempo no había ni teléfono, no había nada, ni señales de humo se podían hacer. Porque en un desierto, ¿qué puede hacer uno? A un desierto que fue que los dejó ir. Pero fíjense la gracia de Dios. Y eso es lo que miramos aquí. Tan grande, algo tan grande, que es lo que yo me detuve y dije, wow, aquí está la gracia de Dios. Para aquellos que aún no lo conocen a Dios. Porque eso es lo que pasó acá. Vamos a ver, miren, en el verso 15 dice que le faltó el agua en el odre. Y que puso al muchacho debajo de un arbusto, de un árbol, y que fue y se sentó al tiro de un arco. ¿Qué tan largo puede llegar una flecha? No sabemos, de aquí a la calle quizás, menos tal vez. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Se terminó la vida, dijo a Agar, para mi hijo. Y allá el padre, a gusto, con el otro niño. Y yo acá, ¿para qué hice sacrificio yo? Híjole, hermano, es que hay tanto que pensar en este párrafo tan grande. Hay tanto que pensar. Hay que ponerse también en Agar. Ella era una sierva. Ella solamente, quizás ella no quería tener a un hijo con Abraham, pero como le dijo su ama, tienes que hacerlo.
Tenía que hacerlo, ¿verdad? Es algo bien difícil, hermanos. Y viene ella y dice, me voy a sentar a distancia porque no quiero ver cuando él muera. ¿Quién quiere ver a un hijo morir, hermano? Nadie, ¿verdad? Yo me puedo imaginar el momento de angustia de esta mujer, su aflicción que Dios miró. Y eso es lo grande de Dios, ¿verdad? No esperó Dios a que estuviera el muchacho ya con los latidos de un corazón. Yo personalmente le digo, yo no sé cuántos de ustedes han cruzado el desierto, pues yo lo crucé el desierto y no es algo fácil, hermanos. La verdad, se lo digo. Y yo me puedo pensar, este muchacho ya no podía más. Si daba un paso más, iba a caer al suelo muerto. Y aquí vemos la mano del Señor. Porque Agar no era creyente. Ella adoraba a otros dioses, los egipcios. Y miren la mano del Señor y le dice, pero veamos esta parte que dice, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Fíjense, hermano, la presencia del Señor ante alguien que no cree en Él, que nunca lo conoció quizás. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Eso fue lo que hizo Dios con ellos, ¿verdad? Los levantó, les dio la mano al Señor y sosténlo, porque yo haré de él una gran nación. La promesa, hermanos. La promesa que le hizo el Señor a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra, de ti saldrá una gran nación. ¿Era Ismael descendencia de Abraham? Sí, por supuesto que sí, sí era. A ver, hermano, ¿quiere opinar usted, hermano Lío? No, ok, vi que le hizo así. Sí, ¿verdad? Sí era. Entonces dice, haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre del agua que dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho. Miren, hermanos, no sabemos, ¿verdad?, en qué creencia en realidad, cómo creció Ismael. ¿Cómo creen que haber crecido Ismael en Egipto, hermanos? ¿Conociendo a Jehová? Está bien difícil, ¿verdad? No creo yo. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. ¿Sí? Ahí en Egipto terminó Ismael. Ya no se habla más la escritura de Ismael de aquí para allá. Adelante. Pero más adelante miramos también el pacto. La promesa del Señor son cumplidas. Le dijo a Abraham que iba a hacer una descendencia muy grande de él. Y lo cumplió. Y no iba a dejar al muchacho morir. Y lo cumplió. Lo cumplió, que algo tan grande, ¿verdad? Ahora dice el verso 22, que aconteció que al mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en cuanto haces. Fíjense, hermanos, cuando alguien, ¿verdad?, cuando alguien que no conoce a Dios y mira la bendición de Dios en otra persona, ¿verdad?, y dice, wow, yo veo que Dios está contigo en todo lo que hace, porque todo lo que emprendas y hagas, dice el Señor, le dijo a Josué, prosperará, ¿verdad? Fíjense, es una enseñanza muy grande. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltará a mí ni a mi hijo, o sea, guarda de mi familia, lo que le quiso decir, ¿verdad? No te olvides de mi familia. ¿Y qué le dijo Abraham? Sí, así será. Ahí está una promesa y un pacto. En cuanto a eso, dice que Abimelech acordó con Abraham, entonces viene Abraham y le dice, para que quede prueba de esto, ¿verdad? Primero, el primer testigo, Dios, fue el primer testigo que estaba en la presencia. Lo vamos a hacer en la presencia de Dios. Es un pacto entre nosotros. Lo hizo, pero Abraham, para probar ese pacto, le dio 7 corderas.
¿verdad? Entonces dice acá que Abraham, perdón, déjame poner los lentes, hermano, hay que diferencia. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significa estas corderas? ¿Para qué me estás dando esto, verdad? Le digo, serán para ti, para que comprueben el pacto que nosotros hemos hecho. Y por eso ese lugar dice que se llama Berseba. ¿Y saben qué significa Berseba, hermanos? Nadie sabe qué significa Berseba. Berseba significa pozo de un juramento, que es lo que estos dos hombres hicieron ahí. Y luego continuaron, ¿verdad? Y dice que Abraham plantó un árbol y que invocó ahí el nombre de Jehová y habitó en tierra de los filisteos por muchos días. La moraleja y la enseñanza tan grande que nos da esta lectura bíblica es hay más de 2 cosas. No sé si alguien tiene un comentario hasta esta altura de la escuela, hermanos, de la lectura. ¿Alguien tiene algún comentario, hermano? No sé si en Zoom alguien tiene un comentario, hermano. ¿No? Es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pero no la vamos a oír del cielo, hermano, sino a través de alguien. Siempre la voz de Dios y el poder y la gracia de Dios se va a manifestar a través de aquel que menos esperamos y que menos pensamos. ¿Y cuánto hemos aprendido de eso? Muchos, yo no he aprendido de mucho. A veces pensamos de que, como Abraham en la elección anterior, ¿verdad? Aquí quizás ni han de conocer a Dios, juzgó antes de entrar al lugar. Y empezó a hacer sus propias conclusiones sin saber, hermano, que el mismo rey le enseñó a él algo justo. Que el mismo rey le dio una lección que aprendiera a Abraham. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios, ¿verdad? Que pone al hombre tal y como es. Justo, dice, un hombre justo, pero las escrituras dicen que no hay ningún justo, no hay ningún justo. Yo no creo. ¿Mintió Abraham? Sí, claro que mintió, muchas veces. Entonces no era justo ante los ojos de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el único justo que cumplió y que fue recto en todo. Vamos a entrar a la escuela que dice, mediten esto. Dice, medite en esto. De muchas maneras hemos llegado al punto culminante de la historia de esta familia de fe. 25 largos años han pasado desde que comenzó su viaje en Génesis 12:4. Pero no ha sido un viaje sin curvas. La fe de Sara y de Abraham ha sido probada y profundizada con altibajos y desvíos en el camino con Dios. Pero los 3 episodios registrados en Génesis 21 hablan de la fidelidad de Dios hacia las promesas que Él hizo al principio y al carácter ya maduro de una familia de fe. Notemos brevemente lo que Dios ha hecho en las lecciones aprendidas. Y aquí estamos mirando, ¿verdad? Algo que es grande, la fidelidad de Dios, que yo todavía lo puse hasta con verde acá. Hacia las promesas que Él hizo al principio a esta familia, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Dice, el primer episodio habla de las noticias de felicidad. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Isaac ha llegado y con él toda la alegría reprimida. Visitar es un término muy cargado. Cuando Dios visita, su poder creativo e intervención milagrosamente se desatan. Dios ha realizado lo que había prometido, tal como lo dijo a Abraham y a Sara. Se rieron ante el impacto de la noticia y la incredulidad. Pero ahora reaccionan en genuino deleite por su gracia. Sara se regocija.
Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Pero no es algo burlisto, ¿verdad? Que quiere decir Sara acá, sino de alegría, de gozo, lo que hizo el Señor con Sara. Yo creo que si nosotros miráramos a una persona arriba de 70, 80 años que va a tener un bebé, ¿qué creen que va a pasar, hermanos? Aparte de que la gente se va a burlar, no lo va a creer y va a pasar de muchas cosas, ¿verdad? Pero los propósitos de Dios son perfectos y esto es lo que Dios quiere demostrar aquí en este caminar de esta familia de fe, ¿verdad? Que aunque ustedes no me crean, y sí le creyeron, pero también tenían su 2% de duda quizás en su interior, yo lo voy a hacer así como lo dije, a mi tiempo. No le dijo en 25 años. ¿Cuántos años habían pasado? Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. 100 años. ¿Y cuántos tenía Sara? 90 años, ¿verdad? 90 años. O sea, algo para el hombre increíble, pero para Dios, eso no es nada para mí. Es decir, Señor, yo lo hago todo, he hecho todo lo que los rodea, todo el planeta, todo lo ha creado el Señor. Eso sería como una cosita así, fácil para el Señor, ¿verdad? Fácil, pero aquí hay algo muy grande. Dice que le dio fuerzas. En el verso de memoria dice, por la fe también Sara recibió fuerzas para concebir, porque su cuerpo no estaba apto para eso. A la edad de ella no estaba apto, sino que recibió fuerza de quién, hermanos? De Dios, ¿verdad? De ahí recibió fuerzas Sara, de Dios. Y con esas fuerzas pudo continuar ella el rol de ser madre, ¿verdad? Una bendición, la verdad, una gran bendición el rol de ser madre. ¿Levantó la mano usted, hermana Claudia? Ok, hermana Claudia. Resaltan a mí en esta escuelita y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza. Y de ahí en el párrafo dice las promesas que él hizo al principio y al carácter ya maduro de una familia de fe. Hemos estado viendo el progreso de esta familia y cuando recibieron las primeras palabras fue una reacción de incredulidad. Pero lo que resalta a mí es cómo nuestra vida en Cristo tiene que estar aumentando, ¿verdad? Porque ahora ya su fe, digamos que tardaron 25 años, pero tal vez esos 25 años fueron el aumento de fe de ellos, ¿verdad? El progreso, que iban siendo pulidos, ¿verdad? Creciendo, chip. Y me gusta mucho esto porque ahora ya su risa es algo diferente del principio. Las promesas cumplidas, el Señor dice que Él es fiel y su fidelidad, hermanos. Entonces nosotros como cristianos a veces queremos resultados, pero los queremos ya. Pero no sabemos que mientras estamos esperando el resultado, el Señor está trabajando en nosotros. Pero tenemos que poner de nuestra parte. No podemos decir, Señor, dame, y nosotros no poner, ¿verdad? Aquí Abraham y su familia están... Ella no tomó decisiones prudentes al principio, hermano. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que consultar con el Señor al principio, ¿verdad? La decisión de que ella haya dado a Agar, ¿verdad? No fue decisión prudente. Yo me pongo en su posición, no me gustaría compartir mi esposo y tener niños, ¿verdad? No, eso no me gusta. Pero el consultar con el Señor, ahora vamos del principio, ahora adelantando allá donde están recibiendo a Isaac, su fe ha incrementado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos las promesas del Señor, Él es fiel, Él las cumple, pero a veces no podemos verlas una realidad porque nuestra fe tiene que estar creciendo, ¿verdad? Entonces para mí esta lección me enseña mucho a mi familia, hermano. Yo la estoy tomando para mi familia y estoy viendo qué tengo que yo hacer yo de parte de mí con mi familia para seguir madurando espiritualmente y ver las promesas del Señor. Amén. Gracias, hermano. Sí, hermanos, eso es cierto. Estas lecciones son para nosotros, para nuestra familia, ¿verdad? Porque si ponemos a nuestra familia acá, podríamos decir, bueno, la familia de fe somos nosotros ahora, ¿verdad? Así como esta familia de fe estuvo, vamos a decir, tambaleando, ¿verdad? Y es cierto lo que dice la hermana, gracias hermana por ese comentario, ¿verdad? Esos 25 años creo que sirvió para pulir la familia, la verdad, pulirlos a ellos dos, ¿verdad?
Y cuando recibieron eso tan grande, ¿verdad? Ese hijo, híjole, yo me puedo imaginar la felicidad que tenían ambos, no solamente Abraham, sino Sara, ¿verdad? Soy madre, pero Dios ha hecho esto en mí. Ahora yo me río de gozo. No creo que sea una risa así, sino que ella, la felicidad, hay personas que su felicidad la demuestran en su rostro, ¿verdad? Y ella se sentía, y yo sé que al que le cuente yo, ¿sabes qué? Voy a tener un hijo. ¡Wow! Felicidad. O sea, es como allá afuera, ¿verdad? Hay personas que no pueden tener, hay mujeres que no pueden tener hijos. Y después de cierto tiempo, de un tratamiento, esto y lo otro, pero de repente se dan por vencidos y tienen un hijo, porque Dios se los ha dado. Eso ellos, cuando comparten esa noticia con alguien, la persona que la escucha también se goza, ¿verdad? Es un gozo contagioso, vamos a decir así. De la misma manera, Abraham y Sara sentían ese gozo en su corazón, pero ya no sentían eso de que, como al principio, que en vez de 60 años voy a tener hijos, ¿cómo puede ser eso? Porque al principio sí tuvieron, como todos nosotros, y eso es lo hermoso de las Escrituras, que el Señor los demuestra acá, que este mismo pensamiento y la misma manera de actuar de ellos son lo que el día a día de nosotros. Del día a día de nosotros, plasmado en las Escrituras, si así lo miramos, ¿verdad? El día a día de nosotros, nuestro nombre no está ahí, pero las mismas situaciones hemos pasado, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones así. Luego dice acá, no sé si alguien más tiene un comentario, hermano Emerson. Okay. Decía Mario a veces, le tengo que enseñar a mi papá a poner play, decía, a veces yo creo que a mí me está pasando igual. Quiero leer la parte donde dice, visitar es un término muy cargado. Uh-huh. Eso me hizo resaltar algo, ¿verdad? Y porque aquí dice, es un término muy cargado, en esta situación viene cargado, dice, cuando Dios visita, su poder creativo e intervención milagrosa se desatan, ¿verdad? Y aquí da el ejemplo, Dios ha realizado lo que había prometido, tal como lo dijo, así se hizo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo quiero traer como ejemplo a nuestra vida personal, ¿verdad? Como, digamos que una persona que fue incrédula, ¿verdad? Me voy a poner, por ejemplo, no lo quería hacer, pero yo creo que todos podemos caber en esto, ¿verdad? Pero como mi madre siempre le pidió a Dios de que un día nosotros llegáramos a conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, usando este ejemplo, cuando Dios llega, dice, ¿verdad? Pasan estas cosas. Tal como ella se mantuvo fiel a Él, Dios a su tiempo, hermano, hizo el cambio en nosotros, ¿verdad? Y en muchos. Y dice, y Dios, entonces cuando alguien llega y nos conoce de antes, puede decir de la misma manera, Dios ha visitado, ¿verdad? Dios ha visitado este hogar, Dios ha visitado a tal persona. Mi hermano Florentino, que llevan mucho tiempo quizás sus parientes sin verlo, cuando miran a una persona diferente puede decir, oh, Dios ha visitado aquí, ¿verdad? A nuestro hermano, porque Dios dice que cuando Él visita, es su poder creativo e intervención, ¿verdad? Y milagrosa está en la vida de uno. Era lo que quería decir. Amén, hermano, gracias. Sí, eso es algo muy grande, ¿verdad? Es vamos a decir, un giro de 380 grados, ¿verdad? Increíblemente le da vuelta a todo, ¿verdad? Como es al panorama completamente Dios, porque el propósito es así, ¿verdad? El propósito de Dios dice que su palabra no regresará a él vacía, ¿verdad? Sino hasta que haya cumplido con el propósito del cual fue enviado. ¿Cuál fue? Transformar. Desde un principio, ¿verdad? Transformar a la persona. Y eso es lo que ha hecho con muchos de nosotros, transformarnos de algo impuro a algo que va puliendo, claro, poco a poco. ¿Verdad? Miramos acá, 25 años, hermanos, han pasado para esta familia. Y aún así pasan errores. Pero las personas muchas veces quieren ver en otras personas un cambio de la noche a la mañana. No, es un proceso.
Pero eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto los dejemos dirigir por el poder de Dios? Muchas veces los rebelamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y por eso, como digo, tropezamos y los golpeamos. Y entonces la escuela dice, Dios me ha hecho reír, como dijo Sara, ¿verdad? Gracias, hermano, por ese comentario. Yo traigo un texto muy, muy hermoso que está en Eclesiastés 5:7. Yo sé que muchos lo han oído de ustedes, hermano. Déjenme ponérmelas. Eclesiastés 5:7 dice, del 5 al 7, del 5 al 7, perdón, Eclesiastés del 5 al 7. Miren lo que dice Eclesiastés del 5 al 7. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fíjense, mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue inadvertencia. Porque ¿qué harás? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos, ¿verdad? Eso es un consejo muy, muy hermoso, hermanos. Muy hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos dice, ¿verdad? Ahora, parte de esto, cuando Dios promete, Él cumple a su tiempo siempre, pero a su tiempo, no a nuestro tiempo. Quizás en nuestro tiempo han pasado 25 años, como a esta familia le pasó, pero para Dios puede haber pasado un minuto, un segundo quizás, y para nosotros 25 años pasó esta familia, ¿verdad? Para que llegara la promesa. Ahora dice Hebreos 10:36. En Hebreos 10, capítulo 10, verso 36, dice, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa, ¿verdad? Ahí está, hermanos, hay que seguir esperando. Yo sé que muchos han caído en la incredulidad, quizás muchos quizás se han enfriado, muchos quizás hemos caído en cualquier situación, pero la promesa, Dios es fiel y se mantiene. Nosotros somos los que damos la vuelta. Dios está a un paso de nosotros, pero nosotros somos los que damos la vuelta y no queremos oír la voz de Dios. Vamos a continuar, si no hay un comentario más, continuar con la segunda parte de la escuela. ¿No hay alguien que quiera comentar? ¿No? Dice, en su vejez esta familia ha aprendido lecciones claves. Ellos viven bajo las promesas de Dios. Fíjense bien, hermano, hay que poner atención a esto porque es algo muy importante. Ellos viven bajo las promesas de Dios, no bajo sus propias ambiciones. Viven sujetos al tiempo de Dios, no bajo su propia agenda. Y viven bajo el poder de Dios, no bajo sus propias habilidades. Esta familia fiel ha aprendido a tener esperanza, a esperar y a regocijarse con su Dios. Fíjense, hermanos, aquí hay que poner nuestro nombre o nuestra familia. Nosotros no vivimos bajo las promesas de nuestras ambiciones o nuestras cosas, sino bajo las promesas ¿de quién? De Dios. Dice, no, ellos viven, dice, sujetos al tiempo, bajo su propia medida. Viven sujetos al tiempo de Dios, no a su propia agenda. Nosotros podemos hacer planes, ¿verdad? Aquí, bueno, de aquí al viernes tengo esto, de lunes a viernes trabajo, tengo mi sketch, pero el sábado la iglesia, el domingo paseo, el lunes esto. Podemos hacer eso, por supuesto, si somos organizados. Pero no vivimos bajo esa agenda, ¿verdad? Sino vivimos bajo la voluntad de Dios, porque podemos tener una agenda de todo el año, de todo el mes, pero si no es la voluntad de Dios que suceda eso, no va a suceder. Dice que si una hoja no se cae sin la autorización del Señor, de la misma manera no estuviéramos aquí si el Señor no lo hubiera permitido. Así es, ¿verdad? Vivimos bajo Él. Él es el que permite todas las cosas. Él es el que hace las cosas.
Y dice aquí, esta familia fiel ha aprendido a tener, 1, esperanza. 2, esperar. Y 3, regocijarse con Dios. Amén, ¿verdad? Algo tan hermoso que nosotros necesitamos aprender. 1, tener la esperanza. Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Esperar, ¿a qué tiempo? ¿Este año, el otro año? No sé, el tiempo de Dios, no importa. Yo le he pedido al Señor una casa, bueno, cuando llegue, ¿verdad? Yo le he pedido al Señor un buen trabajo, bueno, cuando llegue. Si no es la voluntad de Dios, pues bueno, porque ya tengo medio año buscando trabajo y no encuentro. Es porque Dios no quiere todavía, pues, pero haz tu parte. Busca trabajo porque a la casa no te van a llegar a tocar la puerta y decirte, hey, necesito que vengas a trabajar conmigo. No, también hay que moverse, ¿verdad? Acción. Entonces, la esperanza, esperar y cuando sucede, regocijarse con Él. Gracias. A ser agradecidos, ¿verdad? Es lo más importante. Luego dice, en el próximo episodio, Abraham y Sara toman decisiones difíciles con miras al futuro de la familia de fe. Los dos hijos de Abraham, uno por presunción y el otro por la promesa, están creciendo y con ellos el conflicto. Ciertamente Abraham ama a ambos. Esta sección se enfoca en las voces de sus madres y de las frescas garantías de Dios. Aquí hay algo bien difícil, ¿verdad? Los dos muchachos están creciendo. Uno bajo la autoridad de Dios y el conocimiento de Dios y el otro bajo lo que le enseñan en Egipto, ¿verdad? Bien diferente. Dos pueblos, dijo el Señor, bien diferentes. Pero miramos aquí, si lo ponemos en nuestro vivir, hermanos, a veces, ¿será que eso le diría a Abraham que ya no quisiera a Ismael? No, ¿verdad? Sus madres querían a sus hijos también. Muchas veces miramos casos que estamos con nuestra pareja y quizás no es nuestro hijo, o no es nuestra hija, o como sea. Y muchas veces nosotros los hacemos de lado, miramos mal a esa criatura, ¿verdad? O la tratamos mal de cualquier manera. Y entonces eso trae consecuencias muchas veces, ¿verdad? Y eso es lo que pasó aquí en el caso de Agar y Sara, ¿verdad? Sara se sintió, pues, ¿por qué este niño está molestando a mi hijo? Sí, que se vaya. No puede ser así, ¿verdad? Y cuando en un hogar hay dos hermanos diferentes, padre o madre como sea, a veces sucede eso. Y grandes problemas han habido. Grandes problemas, hermanos. Pero Dios es el que pone orden, ¿verdad? Cuando Dios actúa, dice, trae grandes cambios. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora dice, cuando le dice el Señor, echa a esta sierva y a su hijo. Sara insiste en la decisión que a menudo le falta a Abraham. Imagínense, hermano. Pero él no puede soportar esa idea. Así que Dios rompe ese callejón sin salida y le dice, oye su voz. Y Abraham lo hace. Muy temprano en la mañana siguiente, él empacó cosas para Agar e Ismael y los despidió, pero con la promesa que Dios también haría una nación de su hijo mayor. Él debe soltarlos y confiar en Dios. Mira, hermano, que hay algo tan grande aquí, ¿verdad? No fue fácil para Abraham esto, ¿verdad? Como quien dice, el dicho que dicen afuera, estuvo entre la espada y la pared. ¿Podría alguien por ahí, o ella o yo? No, ¿verdad? Eso fue una decisión muy difícil. Y no creo que Abraham se haya ido, va hijo, va, que te vaya bien. No, creo que él tenía un nudo en la garganta. Yo creo que Abraham tenía un nudo en la garganta, hermanos. Pero fíjense lo que dice aquí. Él debe soltarlos y confiar en Dios. Porque ¿quién fue el que se lo prometió? Dios, ¿verdad? Pero muchas veces, hermanos, no esperamos el tiempo de Dios. O no confiamos, o no oímos, o no le creemos. Lo que dijimos las escuelas pasadas. Es fácil creer en Dios. Pero creerle a Dios, muchas veces es difícil la gente. Podemos creer en Dios, pero creerle, ahí está algo encerrado, ¿verdad? Tenemos que creerle a Dios.
Si Él ha dicho, hermanos, que nosotros estaremos con su Hijo en la venida y aunque estemos muertos, los va a levantar de ahí, lo va a cumplir. Él ha dicho que va a volver, ya viene el Señor. Él ha dicho y lo va a cumplir. Ha dicho tantas cosas el Señor, le ha dejado plasmado en su palabra y están sucediendo, se están cumpliendo entonces. El Señor cumple sus promesas. Cumple sus promesas. También Él ha dicho que aquel que no acepta al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo como su Salvador, ya es condenado. También, hermanos. Pero hay algo tan grande también. El Señor dice, yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia, ¿verdad? Así mismo, ese es el poder de Dios y la gracia de Dios. Algo que nos enseña de que humanamente nosotros no tenemos. No tenemos muchas veces. Y aquí nos enseña de que la promesa que Dios le hizo a Abraham es que de tu descendencia haré una gran nación. ¿Era Ismael el hijo de Abraham? Sí. ¿Su descendencia? Sí. Ahí está. Pero él debe confiar en el Señor, dice. Vamos al siguiente párrafo. No sé si alguien tiene algún comentario hasta acá. Creo que estoy hablando demasiado, hermanos. Y no lo veo yo como que... No se están durmiendo, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más quiera comentar, hermanos? Hay mucho que comentar acá. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Dice, repitiendo los eventos en Génesis 16, Dios escucha el clamor de Agar e Ismael en el árido desierto y los salva para el futuro, miren, que ha planeado para ellos. En fidelidad, ¿a qué? A la promesa a Abraham. Sin embargo, el futuro pacto de Dios está claro en Isaac, ¿verdad? La lección es firme. El destino de Abraham no estará determinado por medios naturales humanos, que es lo que hizo Abraham con Agar, sino mediante la gracia divina sobrenatural. Es necesario que él elija y no pueden ser los dos. Abraham nuevamente escoge ¿a qué? La fe, el hijo de la promesa, ¿verdad? Así como lo había dicho el Señor, no puedes ir más allá, tiene que ser como yo te lo dije. Tú fuiste el que con tu esposa el que decidiste a usar a Agar para un hijo, pero yo no te dije que iba a ser él el hijo de la promesa. Yo te dije, Sara va a tener un hijo de ti, y eso es lo que hizo el Señor. Dice, en la última sección, más promesas de Dios llegan a un buen término a medida que el hombre y la bendición de Abraham se notan entre los vecinos. Dios está contigo en cuanto tú haces, cuando le dijo rey Abimelech, ¿verdad? Reconoce Abimelech, él busca una relación de pacto de honestidad y bondad con el patriarca, o sea, con Abraham. Los dos vecinos resuelven los conflictos sobre un pozo y hacen un juramento de paz en el lugar que más tarde es llamado Berseba. Abraham comienza a hacer una bendición a las naciones tal como Dios lo había prometido. Al final encontramos a Abraham adorando e invocando ahí el nombre de Jehová, el Olam, Dios eterno, que ha sido fiel en todo el camino. Amén, hermanos. Es una escuela muy hermosa, que los enseña tres cosas: a oír al Señor, la esperanza, a esperar al tiempo de Dios, y cuando sucede, a regocijarnos con el Señor, ¿verdad? Por las cosas que ha hecho. Si estamos aquí es porque Dios lo ha permitido y así ha querido el Señor. No porque nosotros somos saludables y fuertes y los levantamos y hacemos todo y hacemos ejercicio a las 5 de la mañana y aquí estamos. No, hermano, no. Porque hasta una piedrita en el camino podemos pararnos, caernos y hasta ahí terminó el corrido, dice. No, no es así, es porque el Señor simplemente se presenta, ¿va?, en la vida de cada uno de nosotros y de muchos más. Y fíjense lo grande de aquí, hermanos, es que Dios trabaja aún y protege aún a aquellos que no lo conocen a Él. Porque lo hizo con Agar. Dios solamente hubiera podido salvar a Ismael, pero no salvó a Ismael. Salvó a Agar también. O sea, la mano del Señor está sobre todos, porque dice la palabra del Señor que llueve sobre buenos y malos, y sale el sol sobre justos e injustos.
Entonces el Señor es parejo, ¿verdad? El Señor de igual manera los mira a todos. Claro, le agrada más cuando obedecemos a Él, cuando hacemos su voluntad, por supuesto. Se agrada más como un padre cuando su hijo hace lo correcto, ¿verdad? Ahora, si no hay más, si no hay comentarios, hermanos, quiero leerles lo que dice Santiago 1:12. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido probado, recibirá la corona de la vida. El Señor ha prometido a los que le aman. Miren, qué difícil, ¿va? Santiago 1:12 dice eso. Ahora, hermanos, si puede proyectar Hebreos 10:23. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la protección de nuestra esperanza sin vacilar, dice en esta, porque fiel es el que la prometió. ¿Y quién es el que la prometió? El Señor, una vez más. Y la bendición mesánica de la promesa de Abraham Abraham es la bendición mesiánica, ¿verdad? De que de ahí, de Abraham, de la descendencia de Abraham, ¿quién salió de ahí, hermanos? ¿Quién? El Mesías, exactamente, el Señor Cristo Jesús, de ahí, de esa raíz viene el Señor, ¿verdad? De esa semilla. En ti serán benditas las familias de la tierra, según Génesis 2:3. Dice segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Y esto es muy hermoso y que tenemos que hacerlo nuestro. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Y vamos a entrar a la parte que dice responda. Si nadie tiene un comentario, hermano. No, hoy hemos estado bien fríos, hermano, de participación. Creo que porque somos poquitos. Está la hermana Azul y eso, hermana. Vamos, hermana. A ver si me sale. Sí, muy bonita la lección. Al principio me llamó mucho la atención que dice, la fe de Sara y Abraham ha sido probada y profundizada con altibajos y desvíos. Esto me llevó al versículo de primera de Pedro, el capítulo 1, en el 7, que dice, para que la prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. En otras versiones dice mucho más bonito, ¿verdad? Que nuestra fe tiene que ser probada, así como el oro tiene que ser pulida. Así como Sara y Abraham nos han enseñado, su fe fue probada en altibajos, en desvíos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que dice, Abraham y Sara toman decisiones difíciles con miras al futuro de la familia de fe. Tenían en su mente esa vista al futuro, ¿verdad? De la familia de fe. Y me viene a la mente cómo también nosotros, aunque pasemos por situaciones difíciles, que por cierto las vamos a pasar, debemos también de tomar decisiones mirando hacia nuestro futuro, que es la eternidad, ¿verdad? Tener siempre en mente eso, y por muy difícil que sea escoger la carne, hacerle caso a la carne, siempre tenemos que tener en nuestra mente cuál es nuestro futuro y tomar decisiones también basadas en eso. Amén. Y bueno, esto nos ha enseñado mucho de esperanza, paciencia, gozo. Dice, esperar en Dios con gozo, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, como dice Santiago. Amén. Santiago, ya lo perdí. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y luego, volviendo otra vez a primera de Pedro, el 1, pero el versículo 9 dice que el objetivo de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Amén. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano. Muy bonito la verdad. Es algo muy resaltante, ¿verdad? De que
así como ellos fueron probados, o no, Dios no lo estaba probando, sino que la fe de ellos, o sea, Dios puso el plan. Todo estaba hecho desde el principio. Todo estaba hecho ya, planeado y puesto entre el Padre y el Hijo. Pero entre eso, ellos, o como nosotros, nuestra familia, ¿verdad? También tenemos que ser probados, ¿verdad? A veces es cierto, como dicen por ahí, que así como brilla el oro, así es de duro, ¿verdad? No sé cómo se dice ese dicho, pero como el oro, ¿verdad? Que tiene que ser con fuego, derretido o recalentado para darle forma. De la misma manera, el servir al Señor, como el hermano dijo, no es fácil servir al Señor. Yo pensé que iba a ser lo más fácil del mundo. No, hermano, no es fácil. Pero es un gozo que se tiene uno cuando le sirve al Señor. Es un gozo muy grande y una paz y una felicidad que nadie se lo puede quitar. Eso es. Y cuando conocemos al Señor y vivimos dentro de las reglas del Señor, es todavía mucho más, ¿verdad? Porque tenemos la fe y nuestra creencia de que el Señor está con nosotros y los protege de todo peligro, exponiéndonos a tantas cosas, ¿verdad? Ahora, este terrible virus que ha atacado al mundo entero, ahora ya ni es ni una ciudad, sino al mundo entero, tiene paralizado el mundo completamente de rodillas. Pero el Señor se manifiesta en la vida de todos nosotros, hermanos, cada día, porque los exponemos de una u otra manera. Eso no sabemos. ¿Cómo lo llega o de dónde lo llega? No sabemos. Pero el Señor guarda, ¿verdad? Y esa es la esperanza de nosotros. Vamos a ir si no hay algún otro comentario, gracias, hermano. Dice, responda. ¿Cuáles son, perdón, hermanos, ya no, ahora sí. ¿Cuáles son los eventos claves de Génesis 21, del 1 al 7, y cuáles son las lecciones aprendidas? Yo creo que ya las dijimos, ¿verdad? Pero no sé si alguien las sacó aparte, hermanos. Hermano Gustavo. Sí, pues hermanos. Sí, una de las cosas que resalta obviamente es los primeros capítulos que leímos, es el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac y la felicidad, ¿verdad?, que trajo a esta familia. Y las lecciones, sobre todo la lección, podría yo decir, enfocando nada más al aprendizaje de ello, es la fidelidad de Dios. Cómo Dios cumple, ¿verdad?, por medio de esa promesa que Él había dado desde el comienzo, ¿verdad?, cuando llamó a Abraham, de ese su hijo, ¿verdad?, esa descendencia, en la cual dice que serán benditas todas las naciones, y de la cual dice que heredarán la tierra y serán, ¿verdad?, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Aquí es manifestada por primera vez, ¿verdad?, y pueden mirar, ¿verdad?, ese gozo que también tuvo Abraham, dice que al destetarlo, ¿verdad?, al octavo día, ¿verdad?, al circuncidarlo. Entonces, más que nada, la clave aquí, yo creo que es la fidelidad de Dios manifestada en la promesa que había hecho Abraham. Amén. Gracias, hermanos. ¿Alguien más quiere compartir? El segundo dice, ¿cuáles son los eventos claves de los versos del 8 al 21 y cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son los eventos claves, hermanos? Estamos hablando del capítulo 21 de Génesis, ¿verdad? En el verso dice 8 al 21. Miramos que Isaac fue destetado, aquí es una fiesta, ¿verdad? Y que el niño iba creciendo, ¿verdad? Conforme conocimiento de ellos. Miramos también, según el verso 12, dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te preocupes porque por la situación que pasó Abraham, no te preocupes porque, espérame, déjame ponerme los lentes, hermanos. No te apresumbres a causa del muchacho de tu sierva. En todo esto le dice Sara, oye su voz porque en Isaac será llamada descendencia, ¿verdad? Entonces vemos el suceso, lo que el hermano estaba diciendo, casi todo va encajado en la misma manera, ¿verdad? Y luego dice, y miramos que el hijo de Abraham, Ismael, es sacado del lugar, pero la mano del Señor
está sobre él. Miramos ahí entonces las lecciones que ¿qué aprendemos de esa? A escuchar, ¿verdad? A escuchar la voz del Señor. Y muchas veces ¿de quién? De la ayuda idónea que el Señor creó. Harele al hombre ayuda idónea, la mujer, ¿verdad? Escuchar, eso es lo importante. Y creerle a Dios también, ¿verdad? Porque aquí miramos que la mano del Señor estuvo en el verso 19 y el 20, donde ayudó al muchacho. ¿Por qué? Por la promesa que le hizo a Abraham. Dios prometió y Dios cumplió. Pero muchas veces nosotros prometemos, como dice Eclesiastés, y no cumplimos. Mejor ni prometamos, ¿va? Ni tan siquiera mencionamos voy a hacerlo y nunca lo hacemos. No sé si alguien más contestó de una manera diferente. Veo al hermano Emerson que está muy con ganas de hablar. No, es que aquí atrás, ¿verdad? En el párrafo de arriba dice en el próximo episodio Abraham, ¿verdad? En el próximo episodio Abraham y Sara toman decisiones difíciles con miras al futuro de la familia. Entonces, ¿cuáles son los eventos de la clave? Dice de los versos 21, aquí nos dice de que ellos tuvieron que tomar una decisión muy importante que iba a afectar, ¿verdad? Pero ¿y cuál es la lección que aprendemos? Creo que usted la ha estado diciendo durante toda la escuela, de que a veces nosotros nos adelantamos y tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad? Aquí en este caso fue Sara y Abraham, porque pues sin Abraham no hubiera nacido Ismael, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la lección que podemos encontrar ahí, de que si nosotros tenemos que tener fe, como leyó usted, no puede ser fluctuante, ¿verdad? No puede vacilar, como dice en su versión, y esperar, poner toda nuestra esperanza y nuestra fe en Dios, ¿verdad? Sin tambalear, porque si no, entonces los resultados pueden ser no agradables a nosotros, ¿verdad? Pero aunque Dios tiene misericordia de nosotros. Amén, gracias hermano. Sí, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, yo sé que muchas veces he oído personas, incluso en mi familia, dice, pero yo le pedí a Dios y nada pasa. Es que les digo, Dios no es un Aladín que le frota la lámpara y te dice 3 deseos ya. No, es que esperar, ¿verdad? Saber esperar, porque el que espera, dice, es que esperan Jehová, es como que, hermanos, ese canto tan precioso como las águilas, ¿verdad? Que no se van a cansar, volarán, caminarán y no se rendirán. O sea, no hay que rendirse, ¿verdad? Es difícil esperar, pero no es imposible. Es difícil esperar y es entendible. En nuestra humanidad, nuestra carne los debilita muchas veces, los debilita, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún comentario, si no vamos a la 3 que dice cuáles son los eventos clave del verso 22 al 34 y las lecciones aprendidas. Miramos acá, ¿verdad? No sé si alguien más quiere comentar, hermano Gustavo. No quiero hablar solo yo, hermano, yo creo que ya hablé mucho. Pasa, hermano. Sí, yo creo que estas tres preguntas van muy de la mano, ¿verdad? La primera habla del nacimiento de Isaac, la segunda de la partida del hijo Ismael y la tercera de ese pacto que hace Abraham con estos moradores de la tierra. Y en los tres se ve manifiesta también, ¿verdad?, las promesas de Dios. La promesa de Dios de su descendencia, la promesa de Dios para Ismael, que también de él tendría, ¿verdad?, una descendencia y haría de él mucha gente, ¿verdad? Y sería Dios también con él. Y en la tercera también podemos mirar cómo las personas, en el caso del texto que está proyectado, dice, Dios es contigo en todo cuanto haces. Eso es lo que les dicen estos moradores, ¿verdad?, estos reyes, a Abraham. Entonces había bendición, ¿verdad?, en Abraham, en base a que él seguía a Dios, en base a que miraban que en Abraham Dios tenía promesas.
Y en Abraham Dios tenía, ¿verdad?, su fidelidad puesta en él y las promesas cumplidas. Son las tres historias para mí, yo creo que la enseñanza es la misma, la fidelidad a Dios y cómo Dios, ¿verdad?, también mantiene su promesa y Dios es fiel en todo lo que Él promete y cómo se ve manifiesta, ¿verdad?, en diferentes etapas de la vida de Abraham y en las personas que rodean a Abraham, la promesa es manifiesta. Y aquí puedo mirar que podría resaltar que la enseñanza más grande es esa, que cuando Dios habla y Dios promete, Dios cumple y su Amén. fidelidad es el 100, ¿verdad?, no mengua. Amén. Él promete, Él cumple, ¿verdad? Que fuéramos así todos, ¿verdad? Prometemos, pero como dice Eclesiastés, si no, mejor no prometas si no vas a cumplir, ¿verdad? Eso es increíble, ¿verdad? La palabra del Señor, cómo está preparada, porque tenemos muchas preguntas. Pues aquí están las respuestas, hermanos, las escrituras. Hermano Leo. Paz, hermano. Yo voy a leer nomás un pasaje aquí de un salmo donde dice, el Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Amén, amén. Así es. Así es, hermano, gracias. Bueno, ahí creo que completamos, ¿verdad? Esa parte de y ahora dice, hable acerca de esto. Y estas son personales, hermanos, pero lo podemos complementar, ¿verdad? Dice, ¿cómo ha esperado y se ha regocijado usted en el Señor? Comparta su verso favorito. Por favor, le voy a pedir que cada uno participemos acá, hermano. ¿Cómo ha esperado y se ha regocijado usted en el Señor? Comparta un verso favorito. Le voy a pedir, yo no sé si me imagino que cada quien tiene un verso favorito. Le voy a pedir por mesa, la hermana Zulia ya. ¿Cuál es su verso favorito, hermana? Que quiera compartir con nosotros. Yo sé que hay muchos, pero hay uno que en realidad siempre lo llevamos con nosotros. Y las otras mesas se van preparando también, por favor. Ok, pues hay varios, ¿verdad? Pero hay uno que siempre recuerdo mucho y está en Mateo 6:33, muy conocido también, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, amén. Gracias, hermana. Hermana, la mesa de la familia Vizcarra. Yo sé que ya está preparada la hermana ahí. También allá al final la mesa. Va con conjunto del capítulo 10, que dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Y de ahí dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Gracias, hermano. Hermano Lío, ¿quiere compartir con nosotros su verso favorito? Dice, ¿qué ha esperado? ¿Cómo ha esperado, y se ha regocijado usted en el Señor, hermanos? ¿Y cuál es su verso favorito? Paz, hermano. Yo tengo para eso una lectura aquí en el Mateo 13 y 14. En el 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Amén. Gracias, hermana. Ya veo a la hermana Natalie también ansiosa de dar su verso favorito también. Todos tenemos muchos, pero son muchos, pienso yo. Creo que todos son, pero vamos a escuchar cuál es. Paz, hermanos, hay muchos, ¿verdad? Pero hay uno que también a mí me gustan mucho los proverbios, y el proverbio 2, donde dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría
si inclinares tu corazón a la prudencia. Amén, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Que hermana Wendy. Hermano Florentino también se prepara con su verso. Paz, hermanos. Los míos son dos, hermanos, y es algo que con el tiempo me costó aprender. Paciencia no es una de mis virtudes, y aprendí que una vez leyendo Eclesiastés, el primer verso del capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me he repetido muchas veces, porque yo sé que Dios tiene planes para mi vida y para la vida de mi familia, pero que no todo va a ser cuando yo lo quiero, sino que cuando Él lo ha establecido en nuestras vidas. También es parte de lo que dijo nuestra hermana Zuli, ¿verdad? De que primero busquemos las cosas de Dios y luego lo demás vendrá por complemento. El verso 34 de Mateo 6 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esos son los dos versos que siempre han estado en mi mente, porque a veces decía yo, pero yo lo quiero ahorita, ¿verdad? ¿Por qué no lo quiero? ¿Por qué no me lo das ahorita? Entonces, no me recuerdo quién dijo esto, pero a veces dice que la respuesta es no. No ahorita, no es que no me lo va a dar ahorita, sino que la promesa no es para ahorita, es para después. Lo que pasó con Abraham y con Sara, ¿verdad? Cuando Dios les dio la promesa de un hijo, Sara se adelantó, porque en su mente eso era lo que tenía que pasar. Las intenciones que ella tenía eran buenas, pero no era el momento y no era la forma en la que Dios les iba a dar a ese hijo. Ahora se encuentra con dos niños en su casa. Los dos son hijos de Abraham, pero solo uno es hijo de la promesa. Amén. Entonces, ahora hay que tomar la decisión de qué hacemos con el otro muchacho. Pero Dios en su misericordia y en su plan también decide, tienes que sacarlo de la casa y escucha a tu esposa, Así ¿verdad? Toma esa decisión difícil de sacar a tu hijo de tu casa, pero no te preocupes, porque así como yo te prometí un hijo, yo también te prometo cuidar del otro, ¿verdad? Amén. Entonces, eso siempre, todo a su tiempo, todo cuando Dios lo tiene para nosotros, no cuando nosotros lo queremos. Amén, gracias hermana, muy, muy bien dicho, ¿verdad? Eso es la promesa del Señor, ¿verdad? Hermano Florentino, ahí tiene el micrófono, dice. Sí, hermano. Dice, ¿cómo he esperado y se ha regocijado usted en el Señor? Muy difícil para mí ha sido, y la forma de esperar del Señor es el deseo de poder seguir con vida y agradecerle a Él todo el tiempo. Amén. En realidad yo no he tenido, tengo ambiciones, pero las ambiciones ya no es causa para mí ya. La forma de haber vivido anteriormente me ha cambiado completamente la idea. Entonces, ahora lo que yo espero del Señor es poder estar con Él todo el tiempo. Que no cambie yo mi idea. Amén. El verso que leí hace rato, tengo muchos, son muchos los versos. En realidad la palabra del Señor es enorme y tiene de todo para todos. Yo creo que todo concibe en parte de donde vivimos y cómo lo hacemos. Entonces, en este verso dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. Yo creo que todo el tiempo es lo mismo para mí, porque todo el tiempo si veo una palabra del Señor, me penetra en el alma, me dice qué es lo que debo de hacer, lo deseo hacerlo, aunque falle, pero ese deseo está en mí. Amén. Amén. Gracias hermano. Hermano Gustavo. Pues, hermanos, quería leer un comentario que nuestra hermana Emma nos puso en el Facebook. Dice,
Lo que Dios promete lo cumple porque Él es fiel y lo hace cuando nosotros los seres humanos muchas veces empezamos a perder la esperanza. De lo imposible, la transformación es lo posible para recordarnos que Él es Dios. Lo que Dios le ha prometido, lo que Dios te ha prometido, tus ojos lo verán. Salmos 33, 4 dice. Me gusta esta reflexión y tengo la fe y Dios hará lo imposible posible. Amén. Gracias, hermano. Y yo puse, hermano, Salmo 37 del 4 al 7. Dice, pon asimismo tu delicia en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él actuará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Fíjense, qué bonito, ¿verdad? Gracias, hermanos. Y también en Isaías 41, yo sé que lo vamos a pasar unos minutos, pero no, estamos en familia y estamos gozando, hermanos. Me hicieron una seña ahí, no sé, no la alcancé a ver. ¿Usted también, hermanos, tenía uno? No, ¿Sí? tengo uno, pero sí va. Ok, está bien, hermano, léalo. Bueno, no le hice seña, pero ya que me dio la oportunidad. Sí, y este sí es uno de mis favoritos siempre, ¿verdad? En Proverbios 3, 5 y 5 al 8, pero vamos a leer Proverbios 3, 5 al 6, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y como ha esperado y se ha regocijado, así como en el versículo, ¿verdad? Dice de que si nosotros a veces si nos apoyamos en nuestras propias prudencias, hermanos, podemos hacer, ¿verdad? Como hemos visto en la lectura de hoy. Y cuando Dios, hermanos, trae algo a nosotros, es siempre mucho mejor de lo que nosotros nos esperamos, ¿verdad? Entonces dice, fíjate en Jehová y Él te enseñará el camino correcto, ¿verdad? Nos enseñará a tomar las decisiones. Entonces, no nos adelantemos y no pensemos que somos un poco mejor que Jehová, ¿verdad? Porque Él a su tiempo, hermanos, nosotros ahorita estamos tenemos unos planes, ¿verdad? Pero como dice mi esposa, quiero que te reveles, por favor, cómo, y cuando quizás nuestra decisión es una, pero Él nos abre otra puerta y siempre es mucho mejor de lo que uno está pidiendo. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, ¿verdad? De que hay que fiarnos en Dios y no en nosotros mismos. Amén. Yo creo que es uno de los favoritos del hermano Gustavo y mío también. También, ¿verdad? Compartimos eso también. Dice, yo puse también Isaías 41:10, dice, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. La promesa del Señor, hermano, miren qué hermoso es. No desmayes porque yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo te doy vigor. Sí, yo te ayudaré, dice, siempre y te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermano, eso es algo para sentirse uno más fortalecido, ¿verdad? La promesa del Señor está ahí y tenemos que hacerla nuestra, ¿verdad? Tenemos que hacerla nuestra. Ahora, creo que ya no hay tiempo para la segunda, pero si alguien quiere contestar, ¿cómo le ha ayudado su trayectoria de fe y tomar decisiones? Tenemos que contestarla, más. Son muy hermosas estas respuestas. Esta pregunta, perdón. ¿Cómo le ha ayudado su trayectoria de fe al tomar decisiones difíciles y al momento de soltar algo? ¿Cómo le ha ayudado, hermano? ¿Quién podría darme una respuesta a esta pregunta? ¿Quién podría agregar? ¿Verdad? Estas son personales, no son respuestas que están en el libro, sino son preguntas personales, ¿verdad? ¿Cómo le ha ayudado a nosotros la trayectoria de fe, verdad? Yo creo que en gran manera de bendición, ¿verdad? Porque ahora adoramos un Dios que conocemos, que no lo miramos, pero por fe y por su palabra hemos creído en Él.
y que eso los hace caminar, ¿verdad? No como ciegos que van en la oscuridad, sino que los hace caminar con una visión y una esperanza en el Señor. Y eso los ayuda a crecer, ¿verdad? En el ámbito espiritual, en el ámbito humano, a ser mejores personas y a tomar las decisiones. No todo el tiempo tomamos las mejores decisiones, pero los ayuda a tomar mejores decisiones y a consultar en el Señor, ¿verdad? No sé, hermano Emerson, ¿quiere consultar algo? ¿Quiere compartir algo? ¿No? Oh, ok. ¿Cómo le ha ayudado su trayectoria de fe a tomar decisiones difíciles? Hermano Florentino. Tomar las decisiones, simplemente la palabra del Señor me ha ayudado por decir, dejar que Él haga por mí. Yo ya no soy el que exige las cosas. Yo deseo, pero no insisto en que se haga por mí. Señor es el que tiene que dar las cosas conforme a su voluntad. Yo ya no puedo exigir ya nada. Ahora con los conocimientos. Antes decía yo quiero hacer esto y quiero tener esto, pero ya no es ese deseo que tengo. Ya el deseo de que se cumpla lo que el Señor quiera de mí, porque ya no lo puedo hacer yo solo. Sé que Él es el único que lo puede hacer. Esa es la mentalidad ahora. Ya he cambiado mi idea de pensar. Y esa es forma de una decisión que Él solamente puede hacer para nosotros. Amén. Hermano Emerson. Sí, hermano. Esta pregunta es muy difícil, hermano. Esta pregunta para mí es difícil porque dice, ¿cómo le ha ayudado su tragedia de fe al tomar decisiones difíciles y al momento de soltarlas? Entonces, es difícil en la manera que, como venía diciendo yo, ¿verdad? Nosotros conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y compartí el Proverbios 3, que no te apoyes en tu propia prudencia, pero a veces nosotros pensamos que tenemos algo seguro y no es lo correcto, ¿verdad? Y nos duele dejar ir algo. Tenemos que tomar, como le dolió a Abraham, la decisión de mandar a su hijo, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron supuestamente, lo habían pensado, ¿verdad? Y uno también, a veces uno cree que las cosas están yendo bien, pero en verdad después se da cuenta uno que no son correctas y tiene que tomar la decisión de dejar ir algo, y uno se pone a pensar, sí, pero me va a afectar en esto o en tal y tal cosa, puede afectar, ¿verdad? Pero uno lo tiene que dejar ir y siempre está Dios ahí para ayudarnos, hermanos. El resultado después nos deja, wow, lo hubiera dejado ir desde el principio, hubiera tomado esa decisión desde el principio, pero como a veces no ponemos a Dios en nuestros planes, lo hacemos por nosotros mismos, siempre hay una lección, ¿verdad? Entonces sí regocijamos cuando vemos, tú tenías la razón en todo el tiempo. Amén. Amén. Sí, verdad, eso creo que entra en muchas partes de nuestra vida, ¿verdad? En cómo nos ha ayudado la trayectoria de fe a tomar decisiones. Pienso que una de las cosas es que cuando tomamos decisiones, ahora tomamos decisiones maduramente, ¿verdad? Con más calma. Yo quizás en mi caminar antes de venir al Señor tomaba decisiones apresuradas y agitadas y a veces enojado y a veces, o sea, siempre, ¿verdad? Los equivocamos. Y cuando venimos al camino del Señor, creo que las decisiones son un poquito más, le oramos al Señor muchas veces, podemos orarle y poner en las manos del Señor y siempre es bien difícil, ¿verdad? Pero yo siempre le pido al Señor, Señor, yo te pido esto, pero yo quiero hacerlo, pero quiero que me des una orientación, si es correcto o no es correcto. Y a veces es bien difícil decidir cosas porque no escuchamos, no escuchamos físicamente la voz del Señor.
pero tal vez si tomar decisiones en que voy a hacer esto, pero la pongo en tus manos, Señor, ¿verdad? Siempre lo pongo en tus manos. Entiendo que desde ese momento el Señor ya está bendiciendo la decisión. O si algo sucede, puedo entenderlo como un mensaje diciendo, no creo que esto no me conviene, ¿verdad? Es bien difícil, como usted dice, hermano, pero al momento de soltar algo, pienso que también es bien difícil tomar una decisión, ¿verdad? Es algo que muchas veces no hay que decir, oh, no es fácil, no, es bien difícil, humanamente hablando. Ahora vamos a ir con la otra pregunta. Gracias, hermano. ¿De qué manera otras personas reconocen y experimentan la bendición de Dios en usted? Miren, hermano, esta pregunta es muy importante. ¿De qué manera? ¿Cómo podría decir a usted que alguien ha recibido bendición o experimentado bendición de Dios en alguien? Por ejemplo, yo escuché de alguien que le dijo a una hermana la situación que estaba pasando. Su hermana estaba enferma de un cáncer, creo que era, y ella dijo que ella había alejado de Dios y que tenía mucho tiempo que no iba a la iglesia y que ella quería volver otra vez al camino del Señor. Entonces ella le dijo, la hermana, ¿verdad? Le dijo, bueno, la hermana en Cristo estoy diciendo, le dijo ella, si quieres podemos orar para que el Señor escuche tu petición. Y dice que esta persona, después de que esas dos mujeres oraron, se sintió diferente, sintió ella como menos carga, ¿verdad? Como dice el Señor, de venir a mí los que estén cargados y cansados, yo lo haré descansar. Y sintió ella y dijo, wow, qué diferencia siente cuando uno le ora a Dios y Dios da de cierta manera una paz, un regocijo en nuestra aflicción, ¿verdad? Y yo pienso que esto que dice, ¿qué otras maneras otras personas reconocen y experimentan bendiciones de Dios en usted? ¿Quién podría más agregar algo aquí, hermanos? Alguien que quisiera, hermano Gustavo. Sí, hermano. Yo creo que el Señor nos ha dotado de su palabra, y en muchas de las situaciones en mi persona conozco, por ejemplo, en mi trabajo, muchas personas que incluso yo soy uno de los más jóvenes en mi trabajo, pero hay muchas personas que buscan el consejo y no porque yo sea sabio, sino que el poco conocimiento que el Señor me regala de las Escrituras a veces me da y me ayuda a dar un buen consejo. Y eso las personas lo miran bastante. Y yo puedo mirar personas que se han llegado a pedirme un consejo buscando qué dice la Biblia acerca de esto, buscando el consejo de Dios por medio de un siervo de Él. Entonces, esa es una de las bendiciones que el Señor nos dota. Creo que a todos tenemos esa bendición de poder compartir esta palabra de Dios, que es un manual de vida, en la cual podemos compartir anécdotas, podemos compartir consejos de lo que Dios quiere y busca de nosotros. Y como lo digo, es un manual de vida y lo hemos aprendido de esa manera. Y en la palabra de Dios tenemos básicamente el cómo vivir, el cómo dirigirnos, el qué hacer y el qué no hacer. Y entonces yo creo que una de las bendiciones es esa. Así como esos reyes se acercaron a Abraham, ¿verdad? Reconociendo que Dios estaba con él y reconociendo la bendición que tenían en él y reconociendo que al estar ahí, tener un pacto con una persona que es fiel a Dios y que Dios es fiel con él, eran partes también de una bendición al tener la bendición de Abraham, porque Dios le promete que en él, que el que él bendiciera, ¿verdad?, será bendito, y el que le maldijera será maldito. Entonces, esa bendición que tenía él podía expandirse también para las personas que lo rodean. Y yo creo que también en nuestro caso tendría que ser así. La luz que también el Señor refleja en nosotros se tiene que ver en las personas que nos rodean. Y esa también es una bendición en un consejo, en una palabra y en lo que hablamos también se ve reflejado. Amén, gracias. Sí, eso es muy cierto, ¿verdad? Ahí el ejemplo más grande lo puso el Señor, ¿verdad? Cuando estos reyes se acercaron a Abraham y le dijeron, nosotros hemos visto que Dios está contigo, ¿verdad? No conocían a Dios, pero miraban la clase de persona que era Abraham, ¿verdad? Miraban la maravilla que Dios había hecho en Abraham. Dijeron, wow, yo quiero ser como él, ¿verdad? Yo quiero
tener una amistad como Él, ¿verdad? Cuando realmente vemos una persona justa y recta delante de los ojos de Dios, el Señor mismo dice, ¿verdad? Que da agrado a las personas, ¿verdad? Ese Espíritu de Dios le agrada a otras personas y los acerca, ¿verdad? Es algo muy hermoso. Así que si no hay otro comentario más de esta misma pregunta, vamos a pasar a leer la aplicación, hermanos. Pongamos de pie, por favor, para leer la aplicación. Dice, aplíquela. Comience con una oración de clausura. Identifique el papel que juega la esperanza, la paciencia y el gozo en su vida y en la familia, perdón. Y como estos le ayudan a tomar decisiones santas y a que se manifiesten en bendición para otros. Practique estas cualidades regularmente. Hasta el consejo, ¿verdad? Practíquelo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, como dice aquí, para darle las gracias al Señor. Vamos a decir, Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por darnos de tu palabra ese consejo tan hermoso, Señor, aquí aprendemos de tu palabra, Señor. Gracias porque siempre también nos abres el entendimiento y nos das ese llamado que cada día, Señor, de que confiemos y esperemos en ti. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra actitud, cambia nuestros deseos y permítenos, Señor, que siempre pongamos nuestra confianza y nuestra fe en ti y que a pesar del tiempo o las maneras como se sucedan, que no perdamos, Señor, esa promesa que tú has hecho a cada uno de los tuyos acá presente y lo que nos mira también, Señor. Danos, por favor, ese gozo y ese regocijo que tú, a través de tu Santo Espíritu, das a cada uno de los tuyos. Te lo pedimos y te damos gracias, haciéndolo del nombre de tu Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Que la gloria y la honra sea para ti y para Él por la eternidad de los siglos. Amén y amén. Hermanos, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano que concluya este servicio, esta escuela sabática. Gracias a cada uno de vosotros y paz a cada uno, hermanos.